mucho gusto. Mi grupo el día de hoy, vamos a hablar un poco del caso de la terapia de proceso experiencial, más específicamente de María. Mi grupo está conformado por Marjorie Cruz, quien les habla Laura Pineda. A continuación, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de los componentes centrales de la teoría humanista existencial, en donde la fenomenología no solo se comprende desde la posición ciertamente estratégica, sino de sus propias percepciones y sentimientos únicos, en donde las personas son capaces de obtener autocontrol de sus propias vidas y sus destinos, en donde el terapeuta no debe intentar manipular los acontecimientos del individuo, sino más bien crear condiciones que faciliten al paciente tomar decisiones independientes y asimismo en una sociedad como la que estamos. Vamos a hablar un poco de la teoría del yo y la teoría existencial, en donde la palabra existencial se refiere a la existencia y la vida humana. Los defensores de la psicoterapia existencial, como bien lo dicen, sostienen que no se involucra o implica el tratamiento de la enfermedad o trastorno, más bien ayuda a los individuos a enfrentar las tareas fundamentales de sus vidas. Quieren que esta persona sea automática, esa persona sea autónoma, fuera del consultorio, fuera de ese espacio seguro que se hace, pueda también defenderse a las afueras en la sociedad. Claro está, la teoría del yo de Rogers es el autoconcepto y la autoestima, en donde son nociones centrales en la mayoría de los modelos humanistas y existenciales. El yo verdadero se refiere a las concepciones del yo, tal como el individuo funciona en el momento. El yo ideal se relaciona más bien con las percepciones del yo a la cual aspira el individuo, sus metas o sueños. Vamos a hablar un poco de las metas de la terapia, en donde estas son humanistas existenciales, las cuales consisten también en ofrecer apoyo y empatía para auxiliar a los clientes y explorar la verdadera naturaleza y el significado de sus conductas, lo que son emociones y relaciones con los demás, como bien lo mencionaba anteriormente. Una de las principales metas de la terapia humanista existencial también es facilitar el movimiento del cliente hacia una realidad del yo y cada vez mayor. Bueno, hablando ya más poco también de la psicoterapia existencial, tenemos que tener en cuenta ciertos ítems, los cuales el terapeuta también va a tener en cuenta, y es la búsqueda, el interés en el yo, que es el aquí y el ahora, es como la razón de dónde está y por qué está, el cómo, que son las emociones y los sentimientos, los cuales vemos en el caso de María, el terapeuta y el cliente. Bueno, hablando también un poco más de los enfoques contemporáneos en la psicoterapia de proceso experiencial, el modelo del proceso experiencial en el fenomenológico y resalta que los clientes tienen acceso privilegiado a la información acerca de sus experiencias y emociones personales, las cuales ellos mismos han dado esta información. Las técnicas y los aspectos básicos del tratamiento en el enfoque de este proceso se dividen en los factores los cuales conciernen al vínculo entre el cliente y el terapeuta, en donde estos también implican y simplifican las tareas centrales de la terapia. Necesitamos tener también ciertos ítems en donde debe de estar dentro del consultorio, dentro del lugar en donde está este lugar seguro, tanto para el terapeuta como para la persona que acude, es que es un vínculo terapéutico, es una armonía empática y es una colaboración entre juntos. Hablando un poco también de la investigación sobre psicoterapia humanista existencial y de proceso experiencial, el cual es muy interesante, en donde Carl Rower fue un pionero de la investigación que analiza el proceso y el resultado de la psicoterapia. Esta investigación sobre los resultados del tratamiento. Bueno, hay que tener en cuenta que esto fue uno de los primeros estudios importantes que implicó el análisis de los pasajes de grabaciones de una terapia manejada por Carl Rower, en 1996. Un estudio de 4 terapias diferentes que implicaban la terapia rogerania con 30 pacientes. Ofreció también una mayor evidencia de que los terapeutas entregaban reforzamiento positivo, en donde esta contingencia de la conducta se consideraba que implicaba una autoexploración. O sea, esta persona podía dar más información de la que se necesitaba. También la investigación sobre los resultados del tratamiento, en donde eso es una revisión de estudios sobre la efectividad de las terapias humanistas existenciales y de proceso experiencial publicadas en 1978 a inicios de la década de 1990. Estos también se presentaron imágenes en general favorables de los efectos de esos diversos tipos de terapia, en donde se basaron en los resultados de 37 estudios con datos de los clientes antes y después del tratamiento. Claro está que estas personas también aceptaron que esta información fuera publicada, ¿no?
También se informaron sobre los resultados de 15 estudiantes donde se comparaban los efectos de la terapia humanista existencial de proceso experiencial con la ausencia del tratamiento a controles y listas de espera. Esos estudios pueden mostrar y mostraron una mejoría significativa de los clientes como resultado de la terapia, en comparación de la ausencia del tratamiento. Bueno, vamos a hablar un poco en contexto en el caso de María, en donde es una persona que tiene 73 años. Ella asiste por sus hijos porque son unos hijos preocupados. En realidad fue su hijo mayor. Ya es viuda desde hace 2 años, vive sola en una casa que compartía con su marido. Su marido, aclaró, ha fallecido. Esta persona parece triste y relativamente poco receptiva, es lo que se alcanza a notar en la lectura, ¿no? Desde la muerte de su esposo también se ha vuelto más calmada y desanimada. Esto lleva, como lo mencionaba anteriormente, a la muerte de su esposo, ya que compartió con él muchos años de vida. También demuestra en la lectura, o bueno, se alcanza a leer en la lectura y se alcanza a notar que es una poca emoción en su voz, respuestas detalladas y reflexivas. Se preocupa, o sea, como que se limita a contestar lo que le pregunta el doctor. Como ejemplo, ¿cuántos años tiene? De 73. Ya, no pregunto, o de pronto esas preguntas son un poco cerradas. Sin embargo, ella, cuando le preguntan qué, dónde vive, cómo es el lugar que vive, ella simplemente se limita a responder lo que le preguntan. Le es difícil dormir y cuando concilia el sueño despierta muy temprano. Tiene sentimientos y conductas de cambio radical desde la muerte de su esposo. Habla de su marido de manera constante y con mucho afecto, ya que, como se dijo anteriormente, o se piensa, esta persona vivió mucho tiempo con el difunto. Se pregunta si debería unirse a su esposo, en donde tiene planes para quitarse la vida. Le pregunta al terapeuta y obviamente ella responde que no. Esa pregunta es algo que deja pensando mucho. También vamos a hablar un poco de la terapia, la técnica que utiliza nuestro terapeuta, en donde es muy buena, y se lee un poco de ella, y es la técnica de la silla vacía, en donde consiste en poner una silla al lado de la persona e imaginarse que está esa persona a la cual extrañamos mucho, y simplemente ella puede expresar y decirle a esa persona o a esa silla, obviamente desde su imaginación, decirle las cosas las cosas y expresarse lo que siente. También en esta terapia, este es un ejemplo, ¿no?, de lo que se logró leer de la técnica de la silla vacía. En la terapia de María, ella logró expresar varias emociones, en donde le ayudó también el doctor Warren, en donde le dijo que se podría expresar libremente, y en donde le dijo que el enojo, la ira y el llanto era muy normal, que no tenía por qué avergonzarse de esto y que se necesitaba expresarlo. Uno de los principales métodos es el ánimo, digamos que el ánimo a expresar la emoción y recuperar recuerdos importantes de esa persona. Continuando, María logró expresar varias emociones con el doctor Warren, donde era la ira, el enojo y estaba muy furiosa con mi marido, ya que lo había dejado en ese plano astral sola. Entonces ella, en algún momento, obviamente ella logró imaginarse a su marido y le reclamaba esa situación, ¿sí? En donde después ella se disculpaba, pues porque no tenía que estar brava con él. Sin embargo, Warren le explicó que no, que la ira, el enojo, la tristeza y el llanto sí estaban bien. Digamos que uno de los principales métodos es el ánimo a expresar la emoción, ¿sí? En donde el terapeuta tiene que animar a expresar la emoción y recuperar ciertos recuerdos que sean importantes, ya sean negativos o positivos, ya que, como sabemos, son importantes. ¿Esto para qué? Para que así pueda aceptar y comprender los sentimientos y recuerdos, ¿sí? Muchas veces tenemos que tener, lo mencionaba en algún punto, en donde son ciertos sitios donde el terapeuta debe tener, y es empatía, ¿sí? Empatía con esta persona, y no decirle como, no llores, porque lloras, eso está mal llorar, no. Es dejarlo que llores, ponernos en el lugar de esa persona, claro está, pero también entenderla, ¿sí? Ponernos en el lugar de esa persona, y si en algún momento tenemos que hacerlo y apoyarla, la apoyaremos. Tenemos que saber que ellos son humanos y nosotros también somos humanos y sentimos. Por ende, es importante sentir la empatía.